tal amigos? Buenos días. Qué bueno que nos acompañan nuevamente aquí en el programa Al Día. Yo soy su servidora Claudia Esponda, saludando a toda la gente que nos hace favor de escucharnos cada martes y jueves de 9 a 10 de la mañana en nuestras plataformas, en Facebook, en YouTube, en Spotify, en iHeartRadio, en eBooks, en Apple Podcast, Google Podcast. Bueno, en todas esas plataformas, gracias por acercarse a nosotros con este programa que pues siempre busca dar alguna información. Y algo que yo tenía muy en mi carpetita ahí guardado era hablar sobre las alergias. Lamentablemente no había contado antes con alguien que pudiera tener la especialidad de poder dar toda la información que requerimos, pero como siempre digo, las cosas pasan cuando tienen que suceder. Y en este momento pues tuve la fortuna de dar con una doctora, una especialista en esta área, que hoy nos va a platicar un poquito de qué son las alergias, de cómo prevenirlas, de cuándo son las temporadas. Mucha información que la verdad está como muy vaga, muy general. Solo cuando nos da una alergia, entonces nos podemos investigar. A veces solemos confundir quizá la alergia con una gripa, entonces hoy vamos a tratar de aclarar todas esas dudas y pues tenemos a una no súper, sino mega súper especialista en el área. Y entonces pues yo le doy las gracias a la doctora Araceli Elizalde por acompañarme esta mañana. Muchísimas gracias, Sara, por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Claudia. El gusto es mío. Estoy muy contenta de estar aquí. Pues espero que nos ayudes mucho para todas esas dudas enormes que tenemos y que a veces no sabemos cómo resolver. La doctora Araceli Elizalde es fundadora y directora ejecutiva de Allergy and Asthma Texas Health. Es subespecialista en alergias e inmunología, certificada por el Consejo Americano de Alergología e Inmunología. Estudió la carrera de medicina en México, realizó su residencia en pediatría en la Universidad de Illinois en Chicago y cuenta con una subespecialidad en alergología e inmunología en la Universidad del Sur de Florida. Ha incorporado la medicina culinaria y estilo de vida saludable en su práctica. Está certificada como coach culinario por parte del Instituto de Medicina de Estilo de Vida de la Escuela de Medicina de Harvard. Es miembro activo de la Academia Americana de Alergia, Asma e Inmunología de la Sociedad de Inmunología Clínica. Colabora con el Hospital del Niño de Houston en el panel de expertos en inmunología clínica para responder a casos altamente complejos de inmunodeficiencia. Tiene publicaciones en diferentes revistas científicas médicas y cuenta con más de 10 años de experiencia. O sea, nadie mejor que tú. O sea, dije, Dios mío, haz de cuenta que me saqué la lotería, Araceli, con tenerte en el programa. Muchas gracias, Claudia. Aprecio mucho la introducción. No, pues yo aprecio mucho esta amplia experiencia porque yo creo que sobre todo hay zonas donde las alergias son más comunes y otras que pues no sabemos si traemos una alergia ya de antemano, si nacimos con ella, si tiene que ver con el ambiente. Entonces, pues a mí me gustaría empezar ahora sí que lo más básico, que empecemos platicando qué son las alergias, Sara. Claro que sí, Claudia. Yo creo que es mucho más fácil hablar de las alergias si tocamos un poquito el tema de qué es el sistema inmunológico. Así como tenemos el sistema circulatorio, el sistema digestivo, el sistema respiratorio, también tenemos el sistema inmunológico y el sistema inmunológico está diseñado para defendernos contra infecciones en condiciones normales. Eso es una de las funciones principales del sistema inmunológico. Es muy inteligente, yo diría súper inteligente, porque es capaz de reconocer lo que no pertenece a nuestro organismo y tratar de atacarlo y eliminarlo para que sigamos saludables. Pero ¿qué pasa? A veces el sistema inmunológico comienza a reconocer cosas que no son infecciones, como los alergenos, ¿verdad? Cosas que estamos en contacto en el ambiente. Pueden ser, como el caso de polen, puede ser alimentos. Hay diferentes cosas que empiezan a desencadenar estas reacciones que ya son anormales. El sistema inmunológico
en circunstancias habituales no debiera reaccionar a estas cosas, pero en el estado de enfermedad es lo que sucede, es una reacción del sistema inmunológico que reconoce como algo dañino a cuestiones del ambiente o externas a nosotros, y a nivel celular, a nivel químico, a nivel molecular, pasan muchas cosas que nosotros no nos damos cuenta dentro de nuestro cuerpo que resulta en inflamación, en síntomas, ¿verdad? Dependiendo de la parte del cuerpo que esté afectada, vamos a tener manifestaciones de enfermedad. Entonces, en resumen, eso es lo que son las alergias. Ahora, una de las grandes dudas que a veces tenemos la gente común es por qué dentro de una misma familia unas personas reaccionan ante ciertas cosas y otras no. O sea, si todos más o menos tenemos un sistema inmunológico, pues digamos que predeterminado, o que tiene que ver con la genética, o que tiene que ver con el estilo de vida, ¿por qué de repente a mi hermana le da alergia a las fresas y a mí no? Sí, el sistema inmunológico es muy complejo y varía de persona a persona. Sí, hay predisposición genética en la práctica, lo vemos muy frecuentemente, que si papá o mamá tienen alergias, muchas veces los hijos también lo tienen, sí tiende a ocurrir más en las familias, pero hay individuos que tienen, nosotros les llamamos órganos de choque, ¿verdad? Hay personas que quizá la alergia les afecta más en la piel, a otras más en la nariz, con la rinitis alérgica. Se puede manifestar en diferentes partes del cuerpo y de manera con diferente severidad. El por qué realmente no hay una explicación sencilla. Tiene que ver con nuestra genética, sí, tiene que ver con a lo que estamos expuestos en nuestro ambiente, sí, pero también tiene que ver con la edad y inclusive hasta cambios hormonales. El sistema inmunológico es muy, muy, muy complejo y lo que sabemos es de que sí tiende a ocurrir más en familias y no todos necesariamente tienen los mismos síntomas o la misma severidad. Ok, ¿cuáles podríamos definir que son los tipos de alergias que existen? Hay muchos tipos de alergias. Lo más común que vemos en la práctica es la rinitis alérgica, que lo conocemos como alergias ambientales, ¿verdad? Okay. Eso es lo más común, pero también existen otro tipo de alergias como alergias a alimentos, alergias a picaduras de insectos, a alergias a medicamentos, y la lista continúa. Pero lo más común es la alergia que causa rinitis, que se presenta con congestión nasal, estornudo, y podemos hablar más de los síntomas en un momento, pero en resumen, esos son los tipos más frecuentes de alergias. Estoy entendiendo por lo que me comentas que a pesar de que todos podemos estar dentro de una familia, nuestro sistema inmunológico no responde a las mismas afecciones del exterior de una manera igual. Digamos que nuestro sistema inmunológico es como una huella digital que son diferentes a cada persona. Es una muy buena descripción, es verdad. Y además es cambiante con la edad. Mm. Usualmente, por ejemplo, en los primeros 2 años de vida no vemos muchos síntomas nasales. Ujú. Vemos más problemas de la piel o alergias a alimentos en los bebés, ¿verdad? También en las personas de la tercera edad vemos que ya no tienen tantos síntomas de alergia usualmente, porque el sistema inmunológico también se ve afectado con la edad. Ok. ¿Cuáles serían en general los síntomas más comunes? Porque yo creo que aquí entra uno de los grandes problemas que tenemos de que pues ¿es gripa o es alergia? ¿No? O sea, no sabemos distinguirlo y quizá a veces lo canalizamos a que, bueno, a mí siempre en diciembre me dan las gripas o a mí siempre en diciembre me dan las alergias. Entonces la gente como que no logra distinguir qué es una y qué es otra. ¿Cuáles serían esos síntomas muy característicos para que una gente que no tiene que ver con la medicina pueda empezar a distinguir una cosa de la otra?
Sí, lo que tú comentas es muy cierto. A veces es difícil distinguir qué es una gripa o qué es Ujú. síntomas nasales de la alergia, porque muchos de los síntomas son compartidos, son iguales. Pero una de las características que a nosotros nos ayuda a poder determinar cuándo es alergia es la comezón, ¿verdad? Usualmente cuando alguien tiene una gripa no hay comezón. El síntoma de la comezón es muy, muy, muy característico de alergia, porque lo demás, como la congestión nasal, el moqueo, el estornudo, los ojos llorosos, eso también lo podemos ver con infecciones respiratorias. Pero la comezón es muy Es, característica de la alergia y ujú. además la ausencia de fiebre, ¿verdad? Con las alergias puede haber temperaturas usualmente menores de 100 grados Fahrenheit. Ahora con las infecciones respiratorias, sí pueden venir las fiebres con temperaturas más altas y además otros síntomas como dolor muscular o de cuerpo cortado, que eso va más con las infecciones. Ahora, en San Antonio es un poquito a veces difícil porque una de las temporadas más altas de alergia en el área central de Texas es el invierno, que hay un árbol que se llama el cedro, que es cuando poliniza. Entonces, coincide con la temporada del año en donde también hay infecciones respiratorias. Entonces, puede ser que la persona tenga alergias, no necesariamente infección, o puede ser una combinación de las dos cosas. Sí, yo creo que es el punto de muchas gentes que afecta, bueno, en temporada de invierno aquí en San Antonio en particular. Y era muy curioso para mí, sobre todo para los hispanos que venimos de tantas ciudades diferentes a los Estados Unidos. Yo veía en los noticieros, pues, que cuánto hay de polen, y yo decía, bueno, ya, o sea, a mí qué, ¿no? Pero te empiezas a dar cuenta lo importante que es conocer la región en donde vives, porque obviamente me imagino que hay ciudades que están un poquito más alejadas de este tipo de alergias y otras no. Tú en lo particular, dentro de Estados Unidos o en México, ¿conoces algunas zonas en particular que son muy fáciles de tener este tipo de alergias? Definitivamente Texas ha sido realmente el lugar donde he visto más prevalencia de alergias. Todo el año hay algo, todo el año hay algo en el ambiente. Si no es el cedro, es el roble; si no es el roble, es el pasto; si no es el hongo. Bueno, en fin, casi todo el año tenemos algo, ¿verdad?, que es significativo. Yo he practicado alergología en Florida, por ejemplo, y realmente comparación con Texas hay una diferencia, ¿verdad? Allá ni siquiera sabíamos que existía el cedro y llegamos a Texas y nos encontramos como que, oh, wow, esto es algo diferente y realmente que tiene un impacto en la salud de las personas. Ahora, me imagino que también hablando de alergias en general, porque he escuchado a muchas personas hablar de alergias a los animales incluso, ¿no? Al pelo de los animales. O recomiendan que cuando alguien está embarazado, pues no tenga gatos. ¿Es cierto que este tipo de cosas sí afecta a una gran mayoría de personas, Araceli? Es muy común, no es garantía de que quien tiene una mascota va a desarrollar Ujú. síntomas de alergia, pero sí lo vemos muy comúnmente. Entonces, el perro, el gato, son las mascotas que más comúnmente causan alergias. Y qué bueno que tocas este punto porque muchas personas me preguntan en la consulta acerca de los perros hipoalergénicos. ¿Existen? Entonces, No sabía. bueno, no existe un perro hipoalergénico en sí que con 100% garantía de que no va a causar ningún problema, porque lo que sucede es de que la proteína que causa la alergia se encuentra no solamente en el pelo. Mucha gente piensa que es el pelo del perro, pero sí está en el pelo, pero también está en la caspa, en la piel, en la saliva, en diferentes secreciones del animal.
Entonces, eso es muy importante tomarlo en cuenta, porque a veces las personas piensan que, ok, voy a O lo traer, rasuro. sí, de pelo Y corto ya. y los síntomas no se retiran porque hay otros factores, ¿verdad? Ahora, ¿ese tipo de alergia se manifiesta más a nivel cutáneo o es también a nivel respiratorio? O sea, ¿la gente también empieza a estornudar o es que se empieza a rascar o salen ronchas o qué tipo de, cuáles son los síntomas o las manifestaciones de una alergia a los animales, por ejemplo? Sí, las dos cosas, afectan la nariz, la piel, inclusive algunas personas tienen síntomas de asma. Ok. Hemos tenido pacientes que no tienen mascotas en casa, pero cada vez que van a visitar a la abuelita o al abuelito, quien tiene una mascota en casa, 5 o 10 minutos de estar dentro de la casa, los ojos, ¿verdad? Los ojos llorosos, comezón, la nariz, el estornudo, inclusive dificultad para respirar. Y sí, hay quienes tienen también ronchas. Es un espectro. Hay gente que tiene síntomas leves y hay personas que tienen síntomas más severos. Y cuando son alergias de tipo alimenticio, o sea, cuando alguien de repente me, digo, he escuchado que soy alérgico al cacahuate, a las fresas, ¿ese tipo de manifestaciones se hace también cutánea o también viene la respiración y también viene cuestiones así de que no pueden respirar o palpitaciones o qué pasa cuando es algo que tiene que ver con alimentos? Sí, hay muchos tipos de reacciones alérgicas Ujú, a los alimentos. Y la reacción clásica, ¿verdad? Lo que todos conocemos porque lo hemos visto en las películas. Cuando alguien es alérgico al cacahuate o al camarón, ujú. es usualmente esta es una reacción inmediata. Dentro de minutos, la persona comienza a desarrollar síntomas y el 90% de las veces viene con ronchas en la piel o inflamación a veces de los labios, de los párpados, de la cara entera, las orejas. Entonces, eso es lo más común, pero otros síntomas acompañantes puede ser el vómito, puede ser la dificultad para respirar, el dolor de estómago, diarrea y algunos otros síntomas, pero esto es lo más común. Este tipo de alergia sí es peligrosa porque en el peor de los casos, ¿verdad? Se desarrolla síntomas sistémicos y esto se le llama anafilaxis, que sí puede causar problemas, ¿verdad? De shock e inclusive la muerte. Entonces, algunos tipos de alergia alimenticia tienen más probabilidad de resultar en síntomas más severos. Ahora, esto hay que diferenciarlo de lo que es un envenenamiento alimenticio, ¿no? O sea, vamos, comemos unos camarones, nos caen mal, ese día nos enfermamos. No quiere decir precisamente que tengamos alergia al camarón, o sea, sí hay que aprender a distinguir un poquito de no apanicarse, ¿no? Sí, así es. Algunas veces, especialmente con mariscos, Mm. con pescado puede suceder eso. Pero usualmente si otras personas consumieron el alimento, pues otras personas van a tener los síntomas, ¿verdad? Y además, en el caso de alergias a comidas, usualmente la historia es consistente. Cada vez que consumo este Mm. alimento, me sucede esto. A veces más severo, a veces más leve, pero es consistente. Cada vez, ¿verdad?, que estoy expuesto a esto, los síntomas vienen. Y esto es lo clásico, pero en la práctica de alergia nosotros vemos un rango amplio de diferentes síntomas, de diferentes manifestaciones, y esto puede causar mucha confusión en las familias, porque, por ejemplo, vemos pacientes a veces, bebés de 2 semanas, de un mes, que el síntoma puede ser vómito, no le cae la leche, Mm. está siempre vomitando inmediatamente de la fórmula, o la presencia de sangre en las evacuaciones. Eso también lo vemos, ¿verdad? De que la alergia no necesariamente está causando las ronchas o la comezón, sino es más en el tracto digestivo y puede manifestarse con estos otros síntomas, como vómito, como sangre en las evacuaciones o problemas de la piel.
Yo sé que muchos de nosotros a veces somos reacios a acudir al médico, ¿no? Cuando sale una erupción en tu piel, cuando empiezas a estornudar, dices, ay, no voy a ir al doctor y de aquí a que me den la cita, o mil pretextos que ponemos. ¿Hay de alguna manera una lista que uno pueda ir tachando para decir, bueno, sí tengo que ir al doctor, o bueno, igual es algo pasajero, fue una pequeña infección, fue una gripita, fue una intoxicación, el medicamento no me cayó bien? Si hay alguna guía que nos pueda ayudar antes de acudir al médico para hacer esto. Sí, yo creo que mucho tiene que ver con la severidad de los síntomas y Ok. la frecuencia. Si es algo esporádico y muy leve, pues no, tal vez no requiere tanta atención, pero si la persona cada diciembre, ¿verdad? Cada diciembre, que es la Sí, temporada del cedro, sí, sí, sí. son 3 meses de miseria entre diciembre, enero y febrero, ¿verdad? Entonces, no hay necesidad de sufrir. Hay muchos tratamientos disponibles que se pueden utilizar para dar alivio o inclusive para inmunizar a la persona contra las alergias. Yo creo que esta va a ser la gran pregunta de los $64,000, Araceli, porque ¿cómo se pueden prevenir esas alergias? O sea, hay una manera de que podamos prepararnos. Si ya hay gente predestinada a que viene el invierno, viene el polen, viene el cedro, entonces yo me preparo antes y tomo esto que me puede ayudar, si no totalmente que no me dé, sí a mitigar un poco los malestares. Claro, sí. Si es una persona que ya tiene un patrón, ¿verdad? De que cada año cierta temporada causa problema, bueno, eso ayuda mucho a saber, a predecir, oh, ya sé que viene diciembre, me tengo que preparar, ¿verdad? Ahora, las personas que tienen síntomas que vienen y que van todo el año, no están seguras, o que los síntomas son más severos y los remedios que venden en la farmacia sin receta no están resultando. Yo creo que esos casos requieren de seguro una consulta con el especialista para identificar qué es lo que está causando los síntomas. Hay diferentes tipos de pruebas de alergia y son pruebas que son fáciles, relativamente fáciles de administrar, y en el caso de las alergias ambientales, tienen muy buen nivel de detección. Cuando las aplicamos, el paciente sale con la lista de las cosas a las que reaccionó, y entonces en nuestra conversación podemos determinar, ¿verdad? Predecir, o basado en tus resultados, vas a tener probablemente más problemas en estas temporadas. O si hay una mascota y la mascota salió positiva a la persona en la prueba, entonces ya les ayudamos a pensar en las diferentes alternativas de tratamiento. ¿Cómo puede prevenirse uno aparte de medicamentos? O sea, con una buena alimentación, no sé, con elevar el sistema inmunológico a través de vitaminas, no sé, se me ocurre pensar algunas cosas como esta. ¿Sí hay maneras? Bueno, hay muchos estudios que se han hecho de investigación, especialmente en la madre lactante, ¿verdad? Si la leche materna puede ayudar a proteger contra las alergias, y estamos hablando desde los inicios de la vida, ¿verdad? Ujú. Podría ser un factor. La lactancia materna tiene muchísimos beneficios, y ese es uno de los potenciales beneficios para prevenir el desarrollo de alergias en el futuro. Y bueno, lo general que mencionas, la alimentación saludable, el ejercicio, todas esas cosas ayudan, ¿verdad? Pero no necesariamente pueden prevenir al 100% que una persona desarrolle alergias. El material genético, la historia familiar, es un factor que tiene peso también. Lo que sí es muy importante es identificar temprano y prevenir complicaciones, porque muchas personas me preguntan, bueno, ando con el moquito, con la congestión, pero ¿y qué? ¿Verdad?
Hay personas que no pasan necesariamente más de eso. Entonces, si no pasa más de eso, no, bueno, es verdad, no es tan preocupante. Pero las complicaciones que pueden venir de alergias nasales, por ejemplo, que no son controladas, son las infecciones de sinusitis o el asma alérgica. O simplemente la calidad de vida no es buena, la persona no duerme bien, está la nariz tapada, está roncando, al día siguiente se despierta de mal humor, cansado, con las ojeras, fatiga. Entonces, sí es importante tomar en cuenta el tratamiento. Ay, no, yo veo gente que, bueno, se quiere arrancar los ojos de cómo se los talla, la nariz, la cara, como que se abotagan de tanto. Incluso me ha tocado ver amistades que han tenido que recurrir a cortisona y a medicamentos que las hacen subir de peso extremadamente. Entonces ya no solo es la alergia, sino es el sobrepeso, es la autoestima, es el no descansan, no respiran, el mal humor, la depresión. O sea, yo creo que es algo realmente serio que vale la pena, pues, entender y prepararse y saber, ¿no? Claro, claro que sí. Y me gustaría tocar el tema de los medicamentos y de los diferentes tratamientos a los que las personas tienen acceso, porque hay un rol para cada cosa. Y Ujú. bueno, yo creo que entre menos medicina, mejor. Yo estoy Yo, de acuerdo que entre menos medicina, mejor, especialmente en yo los soy de las niños. tuyas. Aquí encuentras Claro, Advil a entonces duras cuando se tiene que penas. utilizar medicina, Ujú. sí, cuando se tiene que utilizar el medicamento hay que poner en la balanza, ¿verdad? Las ventajas y las desventajas. ¿Qué voy a ganar de usar el medicamento, verdad? ¿Y qué voy a perder si no uso el medicamento? Entonces, es bien importante tener esta conversación bien honesta con los pacientes, porque venir al doctor no es equivalente de que vas a salir con una bolsa de medicina necesariamente. Entonces, a veces es necesario medicar, ¿verdad? Y ahora mismo hay muchos medicamentos que las personas pueden comprar sin receta. Spray nasal, antihistamínicos, inclusive hay tiendas naturales donde venden productos que tienen extracto de polen y etcétera, etcétera. Hay muchas alternativas. Yo creo que para síntomas leves y que no son tan frecuentes, por ejemplo, el spray de solución salina Ujú. lava la nariz y da un alivio temporal Ujú. y no tiene medicamento, es muy natural, es muy bueno. Pero ¿qué pasa cuando los síntomas son más severos? No va a ser suficiente, ¿verdad? Ahora, hay otros medicamentos como los antihistamínicos, lo que vemos en las noticias, ¿verdad? Ujú. El jarabito, la pastillita de 12 horas, de 24 horas. Entonces, esos medicamentos bloquean un químico que es la histamina. Entonces, la histamina da comezón y ciertos síntomas de alergia, pero no es el único químico que está liberado cuando hay una reacción alérgica. Entonces, para síntomas leves, de vez en cuando puede tomarse uno de estos medicamentos y bueno, si funciona, perfecto, ¿verdad? No Ujú. necesitamos más. Pero ¿qué pasa? Hay algunos pacientes que no es suficiente. Ujú. Entonces, Para los ojos, por ejemplo, Ara. para los ojos hay muchos productos, hay algunas gotas que sin receta que vasoconstricten, ¿verdad? Quiere decir que cierran los vasitos, hay menos goteo en los ojos, pero también es un alivio temporal o lubricantes, ¿verdad? Para los ojos. Hay algunas otras gotas como ketotifeno sin receta que también pueden ayudar para la comezón, pero estos medicamentos a veces tardan varios días en actuar. Entonces, si alguien quiere o más Salir en tiempo, la noche, pues no. si quieres un alivio más inmediato, no va a ser quizás suficiente. Y ya hay, creo que un producto antihistamínico de gotas en los ojos que se puede usar una vez al día cuando hay síntomas. Ese es muy efectivo. Entonces,
hablar con el farmacista, yo creo que uno de los que funcionan mejor son los antihistamínicos en gotas, y si lo usas de vez en cuando, te funciona, esas cosas están muy bien. Hay una cantidad de spray nasales también para los síntomas de la nariz, y también hay que saber qué ingrediente tiene el medicamento, porque Yo creo hay... que eso es bien importante porque la automedicación yo creo que es uno de los males que complica todavía a veces las enfermedades, ¿no? Así es, y sí quisiera comentar en esto porque, bueno, el spray que tiene solución salina, muy benigno, no hay O problema. sea, Pero, palomita. sí, pero hay un spray de la nariz que cierra los vasitos, ¿verdad? Es vasoconstrictor. Y la gente lo usa como magia. ¡Ay, me abrió la nariz, respiro, estoy súper bien! Y lo usan por un día, 2 días, 3 días, 4 días. A veces llegan, ya llevan 6 meses, un año usándolo. ¿Por qué? Porque cuando lo paran, viene el rebote. Se congestiona la Ah, nariz otra vez. No es una adicción, sino simplemente es una condición que se llama rinitis medicamentosa. Es una rinitis de rebote. Al suspender el medicamento, la congestión regresa y a veces peor que como estaba antes. Entonces, sí, la automedicación puede resultar en problemas, y estos medicamentos no están diseñados para que se usen todo el tiempo. Porque en específico este spray mágico que destapa la nariz, puede aumentar la presión arterial, puede causar síntomas de retención urinaria, o sea, sí hay algunas problemitas que pueden llegar a suceder por el uso, especialmente crónico, a largo plazo. y yo creo que otro también de los grandes detractores de las alergias son los que son bien machos o machas y se aguantan. Y dicen, voy a pasar por Ah, esta sí. época y voy a pasar por la que viene y pasan los años y siguen con esos, o sea, bien machos, aguantando todo lo que pueden año tras año, temporada tras temporada sin acudir a un médico, ¿no? Yo creo que hay que Sí. invitar a esa gente a ir a, ya, o sea, pues si hay manera. Gracias a Dios la medicina también avanza en muchos sentidos. A mí me encantó entrevistarte porque sé que tú combinas cosas muy interesantes como es la comida. Entonces, dale un consejito a estas personas que ya no se aguanten, no hay por qué sufrir en la vida. No, no hay por qué sufrir. Yo creo que cuando los síntomas están interfiriendo, ¿verdad?, con nuestras actividades de rutina, nosotros queremos vivir pleno. Hay tantas cosas negativas en el mundo, y Más ahora. esto es algo que tiene solución. Entonces, identificar qué es lo que está causando la alergia, tener un plan, tener una conversación con el médico de qué funciona para esa persona. El tratamiento tiene que ser individualizado porque no la circunstancia de una persona aplica a los demás. Entonces, yo estoy muy a favor de pasar ese tiempo con la persona, tratar de entender el historial clínico de una manera detallada, para así formular un plan que la persona va a poder ejecutar, ¿verdad? Que la persona va a poder intentar. Ahora, obviamente, Araceli, estamos viviendo toda esta situación del COVID que tiene que ver mucho con las cuestiones de respiratorias, con el aparato respiratorio. ¿Hay alguna manera en que uno, antes de apanicarse y pensar que tiene el COVID, y pueda uno definir si lo tiene o no lo tiene? Porque creo que tiene que ver igual con esta manera de asimilar las alergias en nuestro organismo. Quizá antes no lo teníamos y ahora con esta época podemos confundir qué es el COVID y qué es una alergia. Sí, es un poquito a veces difícil porque hay personas que tienen COVID que no tienen síntomas o Ujú. que tienen síntomas leves. Entonces, algunos de los síntomas son compartidos con, por ejemplo, las alergias. Pero una manera de saber es, pues, cuando la persona se hace su prueba de alergia, ¿verdad? Ya sé a lo que soy alérgico y veo cómo está el polen,
como ahorita que ha subido mucho, por ejemplo, el polen de la hierba. Eh, yo sé que soy alérgica a eso porque mis resultados mostraron eso. Eh, eh, Proactivamente comienzo mi tratamiento para la alergia. Hay respuesta. Bueno, esta es la solución. Pero sí estoy siguiendo mi plan de tratamiento para la alergia y los síntomas no mejoran y están progresando. O si tengo fiebres altas o me duele el cuerpo o un dolor de garganta más intenso. Esas cosas indican que posiblemente se trata de una infección y no pues de las alergias. Ok, ¿cuáles son, cómo se llevan a cabo estas evaluaciones para saber qué tipo de alergias? Porque pues a lo largo de lo que llevamos del programa, pues hemos hablado a los alimentos, hemos hablado a los animales, los medicamentos, lo que hay en el medio ambiente. O sea, le ponen a uno un parche con 10,000 cosas diferentes y de repente lo que se ve rojo es, o cómo son estas pruebas. Y hay dos tipos de pruebas que comúnmente se usan en el mundo de alergología. Las pruebas cutáneas y la prueba de sangre. La prueba cutánea es por lo más recomendado porque es la más sensible con respecto a la detección. Es muy, muy buena para detectar. Y no es dolorosa. En el pasado se hacían paneles con agujas y bueno, ya el material que se usa para administrar la prueba ya no es así. Y mira, tengo un ejemplo aquí. A ver, sí, enséñanos. Hay muchos materiales, ¿verdad? Hay muchas marcas y eso. Pero esto es un ejemplo, solamente que quiero mostrar de un device, nosotros le llamamos, Okay. para la aplicación de la prueba. Entonces, como ves, tiene puntitas Uh-huh. y esta puntita la voy a acercar a la cámara. No hay aguja, no es nada que da miedo. Y esta, cuando hacemos la prueba, se sumerge, ¿verdad?, en un extracto de diferentes alergenos y luego se aplica con un poquito de presión en la piel. Nosotros usualmente lo hacemos en la espalda y no es doloroso. Es una prueba de punción en la piel que se sienten unos piquetitos menos Leves. incómodos de que si fuera un piquete de mosco, Uh-huh. menos de eso. Y es rapidito, es algo así y ya. ¿En cuánto tiempo están los Serie, resultados? dependiendo de la edad y de la historia, decidimos cuántos se necesitan y esperamos unos 15, 20 minutos. Al pasar este tiempo regresamos al cuarto y entonces vemos la reacción en la piel. Si hay alguna roncha en el punto de punción, el tamaño del área de enrojecimiento y tenemos nosotros parámetros muy específicos que nos ayudan a determinar cuáles de estas reacciones son positivas y cuáles son negativas. Entonces, al final de la prueba, yo regreso y platico con el paciente y le doy un resumen de las cosas que salieron positivas y hacer sentido con la historia clínica. La historia clínica es súper importante. La prueba sin la historia clínica No no funciona. es, no funciona. Tienen que ir mano a mano la historia, conocer a la persona, todo su historial médico y los resultados, porque así hacemos sentido de estos resultados y podemos dar mejores recomendaciones. Y existe la otra prueba que es prueba de la sangre, donde se mide la proteína de la alergia que se llama anticuerpo E. A veces no detecta todo, es menos sensible que la de la piel. En ocasiones hacemos ambas cuando necesitamos realmente indagar en situaciones especiales, pero de rutina, la prueba cutánea es más que suficiente para darle a la persona los resultados que necesita. Y también quería comentar que para cuestiones ambientales, la prueba se hace en niños mayores de 2 años. Cuando lo hacemos a la edad muy temprana, la prueba no detecta todavía esos marcadores, ¿verdad?, de alergia, Uh-huh. porque
requiere tiempo para que el sistema inmunológico los produzca y se puedan detectar. Entonces, las pruebas ambientales para la alergia después de los 2 años de edad. Para comida, sí, no hay restricción en la edad, pero bien importante esa historia clínica. Ok. Ahora, yo he escuchado gente que sale con una lista de alergias, bueno, al mundo entero, al marido, a los hijos, a todo el mundo. No necesariamente el hecho que uno tenga alergia, bueno, tú, pues, digo, por eso te hago la pregunta, quiere decir que voy a tener reacción a todo, ¿no? Digo, lo del marido y de los hijos era broma, pero puedo ser alérgico a los perros y poder convivir con ellos sin que tenga una sintomatología muy fuerte, ¿no? Puedo ser alérgica, ¿estoy en lo correcto? Sí, y regreso a la importancia de la historia clínica, porque Ujú. la prueba no es una prueba perfecta, ¿verdad? Es muy buena, es muy, muy buena, y cuando se hace por un personal que está capacitado y con experiencia en la interpretación, entonces hace sentido los resultados, ¿verdad? No tiene por qué salir confundida la persona después de la Ok. visita. Eso no debiera pasar. Entonces, sí pueden haber falsos positivos con las pruebas de alergia, especialmente cuando se hacen a comidas. Entonces, Mm. para nosotros es muy importante la historia, los síntomas y muy detallada. Si la persona no está segura y tiene duda de 10 preguntas, entonces me siento con esa persona a preguntar por cada una de esas comidas, si es por consumo, si es por contacto con la piel, qué tan rápido vienen los síntomas, cuáles son los síntomas. Tiene que ser una historia muy detallada para saber si es verdad que la persona es alérgica y el tipo de reacción, el tipo de alergia, darle un diagnóstico más preciso. Porque si solamente veo el resultado de la prueba sin tomar la historia, la persona va a salir positiva a veces a muchas cosas que no son Ujú, verdad y no es ujú. bueno porque la dieta no se debe de restringir a menos de que sea absolutamente necesario. La nutrición es súper importante. Nosotros le damos gran peso a eso, especialmente en los niños. No queremos quitarles alimentos que les van a Sí. servir para crecer y para su desarrollo. Entonces, sí puede llegar a haber falsos positivos, pero esa partnership, ¿verdad? Esa alianza entre el médico y el paciente es bien importante. La historia bien detallada y entonces ver los resultados y ver qué es realmente lo que sí es válido y que eliminar lo que no es válido en los resultados. No, y yo comprendo esto que comentas porque digo, a mi hijo le salió que era alérgico a mariscos cuando recién nacido. La verdad es que con el paso del tiempo nunca tuvo ninguna reacción. Obviamente entiendo que también, como en todo, ha habido una evolución en la medicina. Digo, yo no conocía este aparato, probablemente es reciente. Esta evolución ha permitido que seamos más certeros en el diagnóstico, me imagino, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Entonces, Han habido muchos avances. entonces usted dice que es alérgica a la comida de su suegra, bueno, no tiene que ir al alergólogo, ya sabemos por qué puede decir eso. ¿Qué tipo de vacunas se pueden utilizar para las alergias, Araceli? Sí, bueno, esto es el principio de la inmunización, ¿verdad? Cuando una persona está expuesta a ciertas cosas, el sistema inmunológico se puede acostumbrar o inmunizar a esas cosas. Entonces, de manera clásica y tradicional, las vacunas de alergia, que por cierto tienen más de 100 años de existencia, Oh, wow. consisten en administrar esas cosas que la persona es alérgica. Y me refiero a lo ambiental, porque esto es lo que usualmente, ¿verdad? La aplicación habitual y recomendada de las vacunas de alergia. Entonces, después de hacer la prueba, con la historia clínica, determinar cuáles son las verdaderas alergias de la persona, se hace un
una receta y se mezcla en el laboratorio, ¿verdad? Se hacen unos extractos individualizados. Lo que la persona salió positiva se va a colocar a dosis terapéutica en estos extractos y se le va a comenzar un protocolo de administración. Y al principio es una escalera, se tiene que ir subiendo la dosis, siguiendo este protocolo con seguridad, poco a poco, porque no queremos que la persona tenga una mala reacción a la vacuna, ¿verdad? Tenemos que seguir nuestro protocolo porque lo que queremos es de que el sistema inmunológico se acostumbre, se inmunice. Entonces, sí es posible hacer esto, requiere tiempo, no es para todos, ¿verdad? La selección de pacientes es súper importante para determinar quién realmente lo necesita, pero cuando la persona termina este programa de inmunización, que es de 3 a 5 años, más del 85% de las personas tienen unos síntomas mucho menos de lo que tenían antes y como consecuencia el uso de medicamentos disminuye. Esa es mi meta y la meta de muchos de mis pacientes, menos medicamento. Entonces, pero la selección de pacientes es bien importante porque no vamos a ponerle vacunas a todos, ¿verdad? Entonces, tener esa ¿Estas conversación con son el médico. gotas o cómo se Esas aplican estas vacunas? son inyecciones Son inyecciones. subcutáneas, usualmente las aplicamos en los brazos, y también existen las gotas. Las gotas tienen una efectividad menor que las inyecciones, como 55-65%. Entonces, no son tan efectivas, pero tienen otras ventajas. No son inyecciones, no son agujas, Sí. se pueden administrar en casa. Entonces, bueno, es otra alternativa y también la selección del paciente es muy importante. En Europa se usan mucho las gotitas para las alergias. En Estados Unidos las inyecciones son más populares y de hecho usualmente los seguros médicos cubren este servicio. Y con las gotas usualmente no es el caso. Entonces, Las, las, siempre... no, perdón, sí, continúa. Las alergias son curables. Bueno, quería saber, ¿se cura la gente o no? Con el programa de inmunización, un tercio de los pacientes ya no tiene más síntomas, pero nosotros no decimos que este tratamiento es necesariamente curativo, porque no a todos se les va. Los síntomas disminuyen a casi todos, pero no necesariamente desaparecen. Entonces, este es el tratamiento más efectivo para modificar el sistema inmunológico y en algunos individuos sí se retiran. Es muy natural porque el contenido de las inyecciones, de los extractos, es el alergeno y solución salina, un estabilizador, no hay químicos, no hay esteroides peligrosos, nada que sea peligroso. Es de hecho la vía más natural de tratamiento, pero es tediosa y son inyecciones. Entonces, esas cosas se tienen que tomar en cuenta. Claro. ¿Hay algún otro tipo de cuestiones, digamos, fuera de la medicina blanca que puedan ayudarnos? No sé si, este, seguramente has escuchado mucho que la gente habla de aromaterapia, habla de otras cuestiones holísticas, de alimentación, no sé, comer naranja, no sé. ¿Hay otro tipo de cosas 100% naturales que nos ayuden a mejorar por lo menos la sintomatología de estas alergias? Sí, bueno, al identificar qué es lo que está causando la alergia, evitar esa exposición va a ser una de las intervenciones naturales O sea, más... múdese a otro lugar. Váyase a otro lugar. Cuando hay alfombra, cuando hay mascota, ¿verdad? En algunas situaciones puede funcionar, no siempre, no es práctico a veces, pero esa es una alternativa. La otra es, bueno, cambiar los filtros de aire acondicionado, cerrar las ventanas cuando el polen está muy alto, las personas que tienen alergia al polen, por ejemplo, que tienen que salir cuando regresan a casa, lavarse, ¿verdad? Lavar la cara, por lo menos las manos, cambiarse la ropa, usar el spray de solución salina para lavar la nariz o los ojos, también se puede uno lavar la cara.
Esas cosas funcionan. También, por ejemplo, las personas que son alérgicos al polvo pueden poner un deshumidificador, ¿verdad? Okay. Para bajar la humedad, porque a los ácaros del polvo les gusta, y al hongo, ¿verdad? Les gusta la humedad. Entonces, si la habitación de la persona es un lugar muy húmedo, eso predispone a que haya más alergeno. Y esto es algo que es natural, o sea, en sentido no es medicamento y puede ayudar. También los protectores para los colchones, los protectores para las fundas de la almohada, todo esto ayuda. Ahora, la nutrición realmente no hay una evidencia científica que seguir cierta dieta disminuya los síntomas de alergia, a menos de que la persona sea alérgica Alérgica. a cierto alimento, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es otra situación aparte, pero en general para las alergias ambientales no hay evidencia. Sí hay anécdota de que el consumo de leche pudiera causar, ¿verdad? De leche de vaca pudiera causar más o más percepción de los síntomas nasales. No hay evidencia científica, pero se sabe que a veces al consumir la leche las flemas se hacen más espesas. Entonces podría ser más una sensación de la persona de que al consumir leche le molesta, ¿verdad? Le causa cierta molestia, pero no necesariamente porque la leche sea ¿verdad? El causante de los síntomas. Por ejemplo, la vitamina C, ya sea en pastillas, en productos, en la naranja, en el limón, ¿ayuda? Siempre con los remedios naturales, yo les aconsejo a mis pacientes pensar antes de intentarlo en el daño, ¿verdad? En algún daño, en algún efecto secundario que pudiera causar. Y de ese principio, entonces ya dar pasos adelante si fuera necesario. La vitamina C no causa mayor problema. Sí han habido estudios donde hay cierta, ¿verdad? Evidencia no muy fuerte, no una evidencia sólida de que pudiera ayudar con infecciones respiratorias y con la inmunidad. Entonces, no hace daño y a lo mejor ayude. Entonces, sí estoy a favor de usar la vitamina C. Es mejor de manera natural, ¿verdad? A través de la alimentación que a través de suplementos. Claro. Y yo creo que básicamente cuando hablas de alergias que tienen que ver con el medio ambiente, en general de lo que estamos hablando es de higiene y limpieza en casa, ¿no? O sea, yo creo que eso es básico. Entre más limpio esté el ambiente, más limpio esté nuestra casa. Y quizá incluso ahora el uso de estos protectores pues va a ayudar a mucha gente a que padezca menos de inhalar el polen, ¿no? Ahora En con ese el COVID. sentido, sí, en ese sentido tienes razón, la máscara va a dar una protección, pero lo que dices es muy interesante porque en el mundo de alergia hay algo que se llama la teoría de la higiene. Ah, mira, y Entonces, eso que no soy doctora. y en realidad esta teoría es algo que muchos en el medio de alergología creemos que hay cierto en esto, porque vemos que con las generaciones hay más alergia, ¿verdad? Nuestros abuelitos o los papás de los abuelitos no sufrían tanto de esto y vemos que sí hay un aumento en la prevalencia de los trastornos alérgicos. Y esta teoría dice que puede ser porque en realidad somos más limpios. Tomamos agua potable, tenemos calles pavimentadas, usamos zapatos, somos más limpios, hay menos infecciones, se usan los antibióticos muchísimo, entonces el sistema inmunológico se ha desviado su función de defendernos contra infecciones a empezar a atacar otras cosas externas. Ya. Ahora yo quisiera que habláramos para un poquito avanzando de a ciertos mitos que hay en relación a las alergias. O sea, por ejemplo, se puede
diagnosticar que por una alergia se produce el asma? O sea, es una de esas grandes incógnitas de que pues es que empezó con una alergia y le dio asma. Bien interesante lo que dices. 80% de las personas que tienen rinitis alérgica desarrollan síntomas de asma y el 40% de las personas que tienen asma desarrollan síntomas de rinitis alérgica. Entonces, la mayoría de las veces, el asma es un padecimiento alérgico, en realidad. Ay, mira, todos van a estar así. Oye, otra es de que si consumiendo miel de abeja, la gente puede curar las alergias. Mira, hay algunas consideraciones en esto. ¿Qué es lo que tiene la miel de abeja aparte de glucosa o azúcar? Bueno, hay polen, pero ¿cuál? Y la cantidad, ¿verdad? No hay una manera de que la persona consuma la miel de abeja y siempre sea la misma dosis y el polen a la que esa persona es alérgica. Entonces, si la persona es alérgica, por ejemplo, al polvo o al hongo o a otras cosas, la miel de abeja no le va a servir. Y además, al no saber la cantidad de alergeno que hay, inclusive hasta pudiera ser peligroso. Sí he escuchado anécdotas, no es una recomendación basado en ciencia y hasta sí podría ser peligroso porque si se consume algo que tiene alta cantidad de alergeno, la persona podría tener síntomas. Entonces hay que tener cuidado con eso y además ¿cuál es la dosis? ¿Qué tan frecuente queremos que, por ejemplo, los niños consuman miel todos los días? ¿Es mucha azúcar? No es un tratamiento recomendado ni ideal. Qué bueno que nos dices. Y finalmente algo que me va a parecer y probablemente mucha de la gente que nos escuche pues va a decir, ay, ¿de dónde sacó Claudia esto? Bueno, ¿qué hay de cierto en que adquirir un perro chihuahua cura el asma? Qué bueno que me O preguntas. sea, suena así como que, ¿what? Me lo han preguntado Es que no lo puedo creer. en México, en Texas. Este es un mito muy prevalente en la cultura hispana. Y bueno, hasta se ha llevado a discusión en las conferencias de No, alergología. no te lo creo. Y desafortunadamente no es verdad, Ah, porque lo que pasa es de que muchos niños desarrollan, le llamamos hiperreactividad bronquial, ¿verdad? Sus bronquios a veces se cierran. Cuando están pequeños en respuesta a alguna infección respiratoria, puede ser alergia, puede ser cambios de clima. Los bronquios son mucho más sensibles cuando los niños son pequeños. Entonces, al pasar de los años, madura el sistema respiratorio, crece el niño y ahora sí que la tubería ya no se cierra como antes y el asma se va. Pero no era asma para comenzar, sino era hiperreactividad bronquial que se retiró, ¿verdad? Entonces, a veces coincide con que se le consigue el perrito al niño y se piensa que el perrito curó la hiperreactividad bronquial. Era algo que en el proceso natural iba a ocurrir de todos modos. ay, qué curioso, es que bueno, esto parece así como que sacado de qué página de internet, ¿no? Pero bueno. Lo preguntan, lo preguntan. Oye, Araceli, pues yo me quisiera que nos dieras unas últimas recomendaciones que quizá no hayamos comentado en el programa, para sobre todo, bueno, estamos ya en el mes de septiembre, viene octubre, noviembre, y entonces ahora sí agárrense los que viven en San Antonio y para la gente que vive en otros países que también tienen este tipo de situaciones dentro de sus ciudades. ¿Qué recomendaciones puedes darles, así como unos tips rápidos para prevenir y para pasar unas bonitas fiestas? Nadie quiere tener al amigo, a la esposa, al hijo gruñón porque pasa mala noche, porque no puede respirar, porque no. Claro que sí. Yo creo que la recomendación principal es darle prioridad a la salud. Mm. Tener un momento
detener todo y pensar cómo está mi salud, cómo me siento, ¿verdad? Y si hay síntomas relacionados con las alergias, atenderlas. Y si estos son síntomas esporádicos, leves, bueno, no hay necesariamente que tomar una acción más sólida, pero si los síntomas duran más de una semana, sí vale la pena consultar con un especialista para no medicarse mal o medicarse más de la cuenta o menos. Queremos prevenir complicaciones, estamos en temporada de pandemia, es bueno tener buen control, ¿verdad?, de nuestra salud en la mejor medida que podamos. Y sí les recomendaría que si tienen síntomas de alergia, consulten con un experto. Pues vamos a consultar contigo. ¿Cómo podemos encontrarte para la gente que está en San Antonio, si nos puedes dar aquí tu dirección y tu teléfono, si das consultas también vía digital, ahora que todo esto del mundo de digital nos permite ayudar y hacer cosas, si nos puedes dar tus datos, Araceli, por favor. Claro que sí, y es un placer siempre atender a cada uno de nuestros pacientes. Tengo un gran equipo de trabajo en la clínica. Siempre queremos que las personas sientan que el tratamiento, todo es individualizado. Nuestra práctica se llama Allergy and Asthma Texas Health. Y mi nombre es Araceli Elizalde. Yo veo pacientes de todas las edades. Y nuestra práctica está localizada en el 21727 Interstate 10 en de West, en la suite 104, aquí en San Antonio, código postal 78257. Y nuestro teléfono es 210-899-6856. Tenemos página de internet, tenemos página de Facebook, diferentes plataformas de redes sociales. ¿Cómo te encontramos en Facebook, Araceli? Pueden buscarme como Allergy and Asthma Texas Health. Ok, vamos a poner ahí la página de Facebook para si usted quiere pues entrar y contactar directamente a la doctora, pues con mucho gusto estoy segura que ella nos va a guiar en cómo vamos, si vamos bien o nos regresamos. Y sobre todo, bueno, lo más importante aquí es mantener la salud. En este programa nos hemos dedicado precisamente a tratar de tener esa salud espiritual, salud emocional y la salud física, porque las tres forman parte de lo que somos, de cómo asimilamos la vida, de cómo la vivimos. Y pues yo te agradezco muchísimo que hayas participado en este programa. Estoy segura que les va a servir a mucha gente, que nos va a servir a mucha gente. Yo tengo aquí gente con alergia que te la voy a mandar porque en Navidad se ponen de muy mal humor. No, Claudia, muchísimas gracias a ti. Es un placer. A mí me encanta conectarme con la comunidad. Todas estas preguntas que platicamos me las hacen mis pacientes todos los días y yo creo que es bien importante ahorita ayudarnos unos a los otros y tratar de mantenernos lo más saludables posible. Así es. Pues muchísimas gracias, Araceli, te lo agradezco mucho. Y muchas gracias a todos ustedes que como siempre me hacen el favor de acompañarme todos los martes y jueves. Yo les pido que me den sus comentarios, que me hagan llegar, no sé qué temas les gustaría que trataran. Vienen muchas épocas diferentes, algo en lo particular en lo que ustedes estén interesados. Mándenme un mensaje, tienen mi información en todas las redes, en Facebook, en YouTube. Y pues denos like, denos una campanita, suscríbase a nuestro canal de YouTube donde tenemos ya más de 160 programas con diferentes temas. Seguramente encontrará alguno que pueda ser de su interés. Así es que yo me despido. Un saludo para todos y pues nos vemos en el próximo programa. Bye bye. Al día con Claudia Esponda. Al día con Claudia Esponda.
con